Muy buenas noches a todos. Como decía Marcelo y como también decía Moisés, la verdad es que a veces nos da mucha vergüenza como iglesia ver estas cosas y sentir que nosotros estamos tan cómodos muchas veces. Y cuando veía a los hermanos leyendo a escondidas una Biblia o entre varios una Biblia y nosotros tantas Biblias que tenemos, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que ha sido esta iniciativa de poder compartir durante todo un fin de semana con los chicos, con los jóvenes y también con la iglesia acerca de esta jornada de concientización, de sensibilización, de oración a favor de la iglesia perseguida. ¿Y qué es lo que decimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de iglesia? No estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una religión. La iglesia de Cristo está formada por personas. Sí, es el conjunto de personas que a lo largo de 2000 años pusieron su fe personal en la persona y en la obra de Cristo. Se asumieron a sí mismos como pecadores, entendieron que estaban condenados y hallaron el perdón de esos pecados cuando los confesaron y aceptaron el regalo que Cristo tenía para ellos. Sí, de eso hablamos cuando hablamos de iglesia. Si bien no es el tema central de hoy, para entender el tema de la persecución tenemos que entender que la iglesia tiene una función que cumplir. ¿Sí? No ha sido creada para generar reuniones sociales o simplemente para ayudar a las personas a que sean mejores. La iglesia tiene la función o ha sido creada para llevar a cabo el reino de Dios en la tierra. Todo lo que tiene que ver con establecer el reino de Dios en la tierra y hacer que todos los hombres sí se sometan a su voluntad y a su dominio. Para eso está la iglesia. Predicamos para que otros también sean salvos y le adoren. Oramos para que todos le conozcan y le sirvan, ¿sí? Aún por aquellos que nos persiguen, aún por aquellos que lastiman a la iglesia. Ayudamos a los que necesitan ayuda, cumplimos así de esa manera con la ley suprema del amor. Formamos parte de un cuerpo, ¿sí? Donde cada uno asume una función, pero que tiene una única cabeza que es el Señor Jesucristo. Y a ese Señor adoramos, alabamos, ¿sí? Y esperamos que un día estaremos reunidos con Él por toda la eternidad. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas, personas que han sido perdonadas, que han sido lavadas de sus pecados y que tienen este objetivo en común de que cumplir en este mundo. Si representamos a Cristo, somos embajadores del cielo, que predican la reconciliación del hombre con Dios, independientemente de las religiones o de los credos que a veces creamos los hombres. Pero quiero decirte que si Cristo es tu Salvador, allí donde me estás escuchando, formamos parte de la misma iglesia que es la iglesia de Cristo. Lamentablemente, la iglesia de Cristo ha sido y será perseguida en este mundo tal como Cristo lo fue. ¿Sí? Así que yo quiero que también pensemos hoy en nuestro país. Si bien hemos dicho no está en rojo nuestro país no tiene persecución, yo quiero, amigos y hermanos, que hoy también empecemos a pensar un poco lo que está pasando también en nuestro país. ¿Qué es persecución? Decía Pablo, es cualquier hostilidad causada a una persona que se identifica como seguidor de Cristo. ¿Sí? Yo me puse a pensar y al menos hay dos grandes persecuciones que sufre la iglesia. Hay una persecución que podríamos decirle ideológica, vamos a decirle así. Hay muchos temas de controversia en nuestra sociedad que obligan a que la iglesia tome una postura clara con respecto a esas cuestiones controversiales. Tal es el caso del aborto, tal es el caso del matrimonio igualitario, de la homosexualidad, del lenguaje inclusivo, de la educación sexual integral, del feminismo radical, de la igualdad de género, tantas cosas que están hoy en nuestra sociedad y que la iglesia debería poder tener una postura clara con respecto a ello. Muchas de estas cosas ya son ley, o sea que ir en contra de una ley nos puede transformar a los creyentes en un delincuente, ¿sí? Ya empecemos a pensar de esa manera. Y muchas personas que en nuestro país dieron a conocer su postura, sufrieron escraches y sufrieron denuncias. Y yo me pregunto cuánto faltaría para nuestro país para que tengamos que ir a la cárcel por nuestra posición. Hace muy poco tiempo atrás, la presidenta del INADI, Victoria Donda, hizo declaraciones estigmatizantes hacia los cristianos y llamó a una senadora evangélica, Cynthia Houghton, la llamó fanática religiosa.
justamente ella, ¿no? Que es la persona que representa a la institución que debe proteger a las personas que son víctimas de discriminación. Discrimina a una compañera por ser evangélica. La señora Eve Bonafini, todas las conocemos, dice que los evangélicos te pudren la cabeza. Ambas, estas dos mujeres, son referentes del gobierno actual de nuestro país. Un gobierno que coquetea abiertamente con países que ustedes los van a ver allí en el calendario de oración que les fue distribuido y que persiguen a cristianos de todo el mundo. Un gobierno que muchas veces manipula peligrosamente los poderes del Estado porque intenta perpetuar a sus dirigentes que están acusados de corrupción. Ahora, la Iglesia en Argentina pronto seguramente comenzará a ver estas manifestaciones en forma más directa. ¿Qué ocurrirá cuando algún integrante de la comunidad homosexual pretenda ocupar cargos en una iglesia o pretendan ser tenidos por iguales y exigir estar en comunión sin ser segregados o tildados de pecadores por el estilo de vida que llevan? ¿Sí? Nuestro país exige que las iglesias identifiquen a sus líderes para considerarlas legales. ¿Y por qué creen que puede ser eso? ¿Cuánto va a faltar para que en nuestro país también se acallen las voces a través del escarnio público o una persecución legal? ¿Cómo vamos a responder nosotros cuando debemos responder con nuestros bienes, cuando nuestros bienes estén en peligro, o cuando nuestra libertad lo esté, o nuestros derechos más elementales como en estos países de los cuales nos hablaba Pablo recién? ¿Cuánto faltará? Pero es una persecución todavía, vamos a decir, ideológica, todavía. Pero hay otra persecución que es la que vimos, que es una persecución real. Es la persecución donde se manifiesta a través del prejuicio, del aislamiento, del secuestro de personas, de matrimonios forzados, porque muchas veces cuando alguna de las hijas de una se convierten, los obligan a casarse con un marido que no es cristiano, o con la cárcel, como veíamos, o el destierro, o la deshonra, o la misma muerte. Hay muchos países en los que la persecución, como decíamos, 50 países en los cuales los cristianos están siendo perseguidos. A veces la persecución viene de la misma familia. ¿Sí? Todavía hay países donde se permiten los crímenes de honor, que no siempre son por causa sexual, sino que también pueden ser por causas religiosas, porque han traído deshonor a la familia cuando se hicieron cristianos. A veces es el mismo Estado que les quita los derechos, ¿sí? Que pasen a ser simples expresiones, derechos humanos, porque ellos no los vuelven a tener. A veces hay grupos paramilitares, extremistas, radicales, como nombraban el Estado Islámico, Boko Haram en Nigeria, Al-Shabaab y otras similares que persiguen a los cristianos y el Estado no hace nada. O como ocurre en Colombia, ¿sí? Con los carteles de la droga o con el crimen organizado, porque si se convierten pierden soldaditos en la distribución de la droga. Para ellos no hay derechos humanos, para ellos la libertad está reprimida, libertad en toda su forma de expresión, lo más amplio que podamos pensar, desde la libertad de culto, la libertad de expresión, la libertad de reunirse, la libertad de moverse por donde quieran, la libertad de tener bienes personales o aún de recibir una educación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Qué daños cometieron? ¿Cuál fue el delito de estos hermanos? Simplemente abrazar la fe en Cristo y predicar que es el único camino para llegar a Dios y ofrecer sus cuerpos y sus vidas en favor de los demás. Si la iglesia entonces de Cristo, la iglesia vista como el conjunto de creyentes, está siendo perseguida y no tiene que ver con una religión, ¿sí? Es el grupo de hijos de Dios que están a lo largo de este mundo está siendo perseguida. Entonces yo me preguntaba por qué la iglesia es perseguida y encontré algunas razones que las quiero compartir. En primer lugar, la iglesia es perseguida porque su presencia es molesta. La presencia de un cristiano molesta. Dice Mateo 5:13, el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Sí, la sal tiene la función, o tenía la función, cuando no había freezer y todo eso, de evitar la corrupción. En un mundo corrupto, corrompido hasta la médula, la iglesia está presentándose como un bastión de la verdad. No se ve de qué manera la presencia de los cristianos sembrados en el mundo
mantienen y preserva de tal manera que la corrupción no avanza, o por lo menos no avanza tan rápido. Sodoma, aquella ciudad de la antigüedad, llegó a la corrupción total, ¿verdad? Y como final inevitable el juicio de Dios. Ahora, en su interior había solo un justo para evitar el juicio de Dios sobre ella. Ahora, el ángel de Jehová le aseguró a Abraham que si en Sodoma hubiera habido 10 justos, Dios no hubiera destruido la ciudad. Querido hermano, si en el lugar donde Dios te ha colocado, te haces escuchar en contra del aborto, en contra de la ideología de género, en contra de la injusticia, a favor de la verdad, estás cumpliendo con la función que se espera de vos. Si cuando los demás están contando un chiste de eso que le ponemos el nombre de verde, ¿sí? O dicen mentiras o algunas palabras que no corresponden, mientras tú estás presente y te das a conocer en contra de eso, entonces ellos se callan. Cada vez que vos estés presente se van a callar y evitarás que la corrupción avance sobre los demás. Pero esa presencia tuya va a ser molesta. Ellos no van a ser tus amigos y cuando puedan te lo harán saber. Ahora, la Biblia enseña que cuando la iglesia sea retirada, entonces se va a manifestar el hombre de pecado que lleva a la humanidad a la última gran cruzada en contra de Dios. Pero cuando esté la iglesia todavía no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia con su presencia, ¿sí?, detiene la corrupción, pero esa presencia molesta. La iglesia también está siendo perseguida porque su mensaje molesta. El Señor Jesucristo también dijo, vosotros sois la luz del mundo. El mensaje que nosotros predicamos es contrario a los valores que protege, que patrocina y que salvaguarda esta sociedad. Ahora, la verdad hace desaparecer la mentira como la luz hace desaparecer la oscuridad. Nosotros no somos la luz, pero sí predicamos la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Hoy la verdad está siendo cuestionada desde su misma base. Nadie parece poder abrogarse el derecho a la verdad absoluta sin ser duramente cuestionado, descalificado y públicamente escarnecido. Pero la Iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia de Cristo predica a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Y el mismo Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Predicamos a Cristo y predicamos la verdad, la única verdad, no mi verdad, que tiene el mismo valor que tu verdad o la de Él. El Evangelio es la verdad. Y cuando la verdad es contrastada con la mentira, entonces el mensaje de la iglesia molesta mucho. Por eso el Señor habló de la condenación que le espera a este mundo. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la mentira más que la luz de la verdad, porque sus obras eran malas. Los hombres prefieren las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, y la luz les recuerda y les demuestra inequívocamente que son malos y faltos delante de un Dios santo y justo. Por eso el mundo también persigue a la iglesia. Pero también persigue a la iglesia porque su fundador y cabeza fue perseguido. ¿Cuál es la causa de tanto odio manifestado contra Cristo? ¿Qué delito cometió el Señor Jesús? El odio y la envidia que movió a los líderes religiosos judíos fue inexplicable. Él dijo, todo esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Sin causa me aborrecieron. La iglesia de Cristo es perseguida porque Cristo fue perseguido. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Si se persigue la cabeza, también se persigue el cuerpo. Pero en cuarto lugar, la iglesia de Cristo es perseguida porque así Jesús lo prometió. En Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y en el verso 20 dice, acuérdense de la palabra que les digo. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Por eso cuando el Señor Jesucristo les habla a los suyos, les dijo que la persecución les habría de llegar también a ellos en forma inevitable.
Y Pedro, cuando escribe la carta a los expatriados y a los perseguidos por el gobierno de turno, el poderosísimo Imperio Romano, les dice allí en la carta: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les hubiera acontecido. Dice el otro lugar: pues para esto fuisteis llamados, llamados para sufrir, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, en esos momentos, cuando son perseguidos, Pedro les dice: esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. En este momento, cuando son perseguidos, eso es lo que tenemos que hacer, dice Pedro. El mundo continúa su lucha contra Cristo como lo hizo hace 2000 años atrás. Como no lo pueden hacer contra él en persona, lo hace contra aquellos que levantan su bandera y se presentan como sus seguidores aquí en la tierra. Pero también la iglesia es perseguida porque es necesario. Y yo quiero que nos detengamos un poquito acá. Es necesario. ¿Por qué? En primer lugar, porque purifica de los pecados individuales. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Pedro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe se enciende y se purifica con la persecución. Cuando las ayudas humanas desaparecen, el sufriente solo encuentra refugio en el todopoderoso Padre Celestial. Pero también es necesaria porque filtra a los que no son. ¿Quién quiere formar parte de este pueblo llamado a sufrir si no forma parte verdaderamente de él? Primera Juan dice, el capítulo 2, verso 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que la persecución saca a los que verdaderamente no son cristianos, limpia, como pasa el sedazo, pasa el colador. Nadie que no sea cristiano se arriesgará a ser perseguido innecesariamente junto con los cristianos. Como en la parábola del sembrador, la semilla que cae entre piedras, que da fruto rápidamente, pero después se seca. Dice, al venir la aflicción o persecución por causa de la palabra, tropiezan porque no tienen raíz en sí mismos. Pero también es necesaria la persecución porque a través de la persecución se extiende el Evangelio. Pablo oraba a los tesalonicenses, le escribe y dice, yo oro para que la palabra corra. Y les decía, oren para que la palabra corra. ¿Saben cómo corría la palabra? Cuando los creyentes eran corridos por la persecución. Cada uno de ellos se llevaba su palabra y cada uno de ellos a donde iba predicaba. Nada más se extendió el Evangelio que cuando los creyentes fueron perseguidos. Como brasas que son pateadas de un fogón, esas pequeñas brasitas fueron cayendo en distintos lugares y propagaron el incendio. Lo que el Imperio Romano creía que iba a poder eliminar se transformó en su peor derrota, porque surgieron iglesias en muchos lugares donde nunca había llegado el Evangelio. ¿Por qué? Porque los cristianos perseguidos iban llevando el Evangelio. Pero también no solamente extiende el Evangelio la persecución, sino que fortalece y anima a los que observan, como nosotros en esta noche. Pablo, encarcelado, les dice a los filipenses, les relata algo extraño que él vio. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me sucedieron, estaba preso, y se han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como decíamos recién, se extiende más el Evangelio. De tal manera que mis prisiones, dice, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, estaba en Roma, y a todos los demás. Y fíjense lo que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y saben que, hermanos, yo espero que después de esta reunión, en la que todos fuimos confrontados con hermanos que están siendo
perseguidos y dando su vida por la causa de Cristo, no nos avergoncemos nosotros y adoptemos la misma postura, ¿sí?, de seguir y de predicar cada vez más sin temor. Y la persecución finalmente nos enfoca en las cosas que son eternas y se desprende de aquellas, o nos desprende de aquellas que son superfluas y vacías. Si vivimos así, las cosas de este mundo van a adquirir un verdadero valor. Si de pronto nuestros bienes los podemos perder, entonces, ¿por qué habemos de enfocarnos tanto en ellos? Ahora, nosotros invitamos a las personas a que se unan con nosotros. ¿Y a quién le interesa formar parte de un pueblo que es perseguido? Pareciera que no es atractivo el mensaje, ¿verdad? No vendo, Si estoy diciendo vamos a sufrir, ¿quién quiere venir? Y no es popular, no es vendible, ¿verdad? Sin embargo, insistimos en que aquellos que no son cristianos se unan a nosotros y formen parte de la iglesia de Cristo y de la iglesia perseguida. ¿Y por qué lo haríamos? ¿Estamos medio loquitos por hacerlo? Y antes que cortes la transmisión y te alejes pensando que estuviste perdiendo el tiempo, quiero decirte cómo termina la historia de la iglesia perseguida, de la iglesia de Cristo. Y lo vamos a hacer escuchando el testimonio de alguien que sufrió mucho. No lo pudimos grabar porque murió hace muchos años, y esa persona fue el apóstol Pablo. Como decía Matías, Pablo antes de ser perseguido fue perseguidor. Y luego fue perseguido. Y en uno de sus escritos él contó algo de sus experiencias. Él dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sin ninguna duda, un hombre que sufrió mucho. ¿Y qué dijo Pablo de estas tribulaciones? Y yo te invito a que busques 2 Corintios 4, 17. 2 Corintios 4, 17. Él dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo volvemos a leer. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo le llama? Leve y momentánea. Leve habla de intensidad, ¿verdad? ¿Cómo es? Es leve, es ligera, es de poco peso. Momentánea habla de duración. ¿Cuánto dura? Poco. Pero no entiendo cómo, si muchos pierden todo por causa de Cristo, sus bienes, su familia, su vida. ¿Saben qué? Un cristiano verdadero no pierde todo, sino que no pierde nada que al final no tendrá que dejar de todas maneras. Lo digo de nuevo, no pierde nada que al final no tendrá que dejar de todas maneras. Eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo verdaderamente valioso que tenemos los cristianos está escondido en Cristo. Los tesoros del cristiano se encuentran en el banco celestial, donde no pueden entrar los ladrones, no puede nadie hurtarlo. Ahora el apóstol dice que esta tribulación es leve. ¿Y con qué la podemos comparar para decir que es leve? Con 2 cosas, y quiero que prestes atención. Primero, la comparamos con lo que nos espera a nosotros. La gloria dice que en nosotros ha de manifestarse. ¿Saben qué, hermanos? Esto de la persecución no es el último capítulo. El último capítulo es el que vale. El último capítulo es el que define si la vida vivida con Cristo valió la pena o no.
Los cristianos no somos pobrecitos, ni dignos de lástima. No somos ciudadanos de segunda, somos ciudadanos del cielo, de paso por una tierra extraña que no nos conoce, que no nos quiere, que nos acosa y que nos persigue. Pero vamos de camino a nuestra ciudad celestial. Y pronto llegaremos a ese destino, nuestro destino final. Y la muerte, acá, no nos puede quitar nada. Al contrario, la muerte es la puerta de acceso a los bienes eternos de nuestra herencia que está reservada para nosotros en los cielos. Por lo tanto, lo que te toque sufrir aquí es nada comparada con lo que pronto tendremos. Pero ¿con qué más lo compara para decir que es leve? Con lo que les espera a ellos, no solamente con lo que nos espera a nosotros, que es la gloria, sino que lo que les espera a ellos. Tan glorioso es nuestro destino como trágico el destino que le espera a los habitantes de este mundo sin Dios. La tribulación que nos toca a nosotros no es comparable con el infierno eterno, con el lago de fuego y azufre, con el gusano que nunca muere, con la conciencia acusadora permanente, la sed extenuante que nunca, 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 nunca tendrá consuelo. Así que, hermanos, esta tribulación es leve. Mientras nosotros lloramos, ellos ríen. Los que persiguen ríen. Pero este es todo su cielo, todo su disfrute, toda su alegría. Cuando ellos partan a la eternidad, nada de todo esto les servirá. Por eso Pablo dice que nuestra tribulación es momentánea, porque la tribulación termina. Pasa o acaba con la vida física, y solo podrán terminar con nuestra vida, y luego, ¿qué más nos podrán quitar? Esta vida es solo el comienzo de una vida eterna con Dios, o de una vida eterna alejada de Dios. Así que la gloria es eterna, no la tribulación, y eterno quiere decir que no termina nunca, que no existe más el tiempo, que la eternidad es para siempre, que es gloriosa para aquellos que por un breve momento de tiempo les toca vivir persecución. Saben que, hermanos, no hay comparación. De eso habla cada vez que el apóstol está entendiendo esto del peso, del peso que aumenta día a día, de esa gloria que pesa cada día más. A medida que vamos mirando las cosas eternas, nos damos cuenta que no hay comparación con las cosas efímeras. Esta tribulación es nada comparada con la gloria de la eternidad. ¿A quién le tenemos que tener miedo? El Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo y el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso está en Mateo 10:28. Le tenemos que tener temor al dictador de turno, a Kim Jong-un, que se hace llamar líder supremo de Corea del Norte, a Xi Jinping, que es el presidente de China, al Ayatollah Ali Khamenei de Irán. Son hombres que se creen dioses, y hasta dónde podrán llegar ellos. Todos estos líderes que hoy están y mañana son solo un recuerdo de la historia, pero no olvidados por Dios, lo único que pueden hacer es forzar la escena que vamos a leer en Apocalipsis capítulo 7, que quiero que consideremos por un instante. Así que te invito a que busques en tu Biblia Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Vamos a leer de ahí hasta el final del capítulo. Dice, después de esto, Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome,
estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, y escuchen bien, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí están los que estaban en la cárcel, en los contenedores, aquí están los que fueron muertos, aquí están de pie delante de Dios. Todos estos líderes humanos que nombrábamos recién, o el de turno, el que toque, no importa cuál, lo único que podrán hacer al quitar la vida a un cristiano es hacerlo aparecer en la presencia de Dios para una gloria eterna. ¿Podrán estos hombres potenciados por todas las fuerzas del infierno, ¿sí?, destruir a un cristiano? Porque después de la tribulación están más vivos que nunca, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, delante del trono de Dios, satisfechos de toda necesidad que hayan pasado y sin ninguna lágrima ni recuerdo doloroso, porque todo habrá pasado y la gloria le espera por toda la eternidad. Pero si querés, vamos un poquito más adelante, Apocalipsis 20, y allí en el versículo 11 te va a decir cuál es el destino de los otros, aquellos que persiguieron. No lo vamos a leer todo, pero si podés leer desde el 11 al 15. Dice el último versículo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y si lo unimos al versículo 10, que está antes, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A quién hay que temer? A Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede enviar tu cuerpo y alma al infierno por toda la eternidad. Y Dios tiene su iglesia en la tierra, que está siendo maltratada por un tiempo. Pero pronto todo se va a encauzar correctamente. ¿Y saben qué? Yo soy parte de esa iglesia. Y te quiero preguntar si no querés ser parte de la iglesia perseguida hoy, pero gloriosa mañana. Pablo le dijo a Timoteo, si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Dónde querés sufrir? ¿En esta vida o en la porvenir? ¿Aquí en la tierra o en el infierno? ¿Qué sufrimientos querés tener? ¿Los pasajeros y efímeros o los eternos? Únete a nosotros, somos perseguidos hoy, pero gozaremos por toda la eternidad. ¿Sabes qué? Busca a Cristo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, busca a Cristo. Mira la obra de Cristo en la cruz. Él murió así en la cruz para salvarte. Y cree en Él, cree que Él es el Hijo de Dios. Dile, yo creo en ti, ¿sí? Reconoce que eres un pecador. Confiesa ese pecado, implora compasión, perdón. Dile, no quiero ir al infierno. Pídele que te salve. Y dile que quieres formar parte de este pueblo que hoy está siendo perseguido, pero que pronto estará de pie con vestidos blancos y palmas en las manos ante el trono de Dios. Querido hermano, levantemos nuestros rostros, sintámonos privilegiados si nos toca sufrir por Cristo, porque para esto fuimos llamados. No te desalientes, cobra ánimo. Los ojos de Dios están puestos sobre ti cuando estás sufriendo. Nunca se separaron de ti. No te avergüences, da testimonio de la luz y la verdad. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si te toca sufrir, hazlo con valentía, cumpliendo así la parte que te toca de las aflicciones de Cristo. La historia de Cristo, como veíamos, está adornada por la incorporación de numerosos carceleros y verdugos de cristianos fieles que, observando su fidelidad ante la muerte, decidieron ellos mismos también adherir a su fe. Que el Señor nos tenga
aptos para sufrir por su causa por un breve periodo de tiempo, sabiendo que si sufrimos aquí, reinaremos allá. Y este mes que comienza, ¿sí?, comprometámonos a orar por todos esos países que se encuentran en la agenda que hemos recibido, ¿sí? Y no dejemos de pensar que quizás alguna vez nuestro país también cambie de color. Que el Señor nos bendiga.